¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta primera emisión de la temporada número 25 de Mercados y Empresas, en un clima realmente muy complejo, en principio por lo que tiene que ver con la crisis geopolítica que se ha disparado a nivel global a partir de lo que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. Gran convulsión, le diría, en los mercados internacionales que vamos a estar repasando, como siempre, en la segunda mitad de nuestro programa, con amenazas realmente importantes para la economía mundial, que pasan, por dar simplemente un ejemplo, por la gran presión alcista que se está viendo en los mercados de commodities, que se suman a lo que ha sido un periodo de presiones inflacionarias importantes a nivel global. Realmente mucho dato nuevo que se agrega a una economía mundial que venía saliendo de la crisis de la pandemia, con lo cual está claro que la situación luce extremadamente compleja, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también de la economía real. Pero además, y este es otro dato importante de lo que es esta apertura del año 2022, llegó finalmente el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Precisamente este jueves, conjuntamente, casi de manera simultánea, el Fondo y la Argentina informaron que se llegó a un acuerdo para refinanciar los pasivos que nuestro país tiene por unos 45.000 millones de dólares, una prórroga de los vencimientos a 10 años, con 4 años y medio de gracia, pero con algunas cuestiones que habrá que ir revisando, como siempre se hace en este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, porque hay objetivos, le diría, en cierta forma muy ambiciosos que habrá que ver si se logran cumplir. Un acuerdo que tiene que pasar por el Congreso de la Nación, también por el directorio del Fondo Monetario Internacional, aunque uno supone que hay que descartar que haya complicaciones graves en uno u otro caso, más allá de lo que se esté hablando hoy en la Argentina. Pero es interesante a esta altura, ¿no?, cuando recién se comienzan a conocer algunos lineamientos de este acuerdo, bueno, repasar algunos números que están incluidos en las proyecciones que manejan la Argentina y el FMI. Así que vamos a eso, comenzando en primer lugar por el déficit fiscal. Usted sabe que cualquier acreedor lo que va a buscar es, bueno, asegurarse, entre comillas, la manera de que el deudor logre generar los recursos para repagar su deuda, y en este sentido el déficit fiscal es la piedra clave, ¿no?, en lo que tiene que ver con los acuerdos con países como la Argentina. Y así, como usted ve en pantalla ahora, está planteado el sendero de reducción del déficit que se ubica aproximadamente en un 3%, cuando uno mira los números del 2021, debería reducirse al 2,5%, siempre hablamos de un porcentaje del Producto Bruto Interno, para este año, al 1,9% para el 2023 y al 0,9% para el 2024. Esto está claro, más allá de que el gobierno busque, moderar este tipo de comentarios o de observaciones, es básicamente lo que justifica que en las próximas semanas se vaya a hablar mucho de tarifas, se vaya a hablar incluso de revalúo inmobiliario y otras cuestiones que van a buscar mejorar los ingresos del gobierno nacional y por otro lado también reducir el gasto público, ¿no?, que es básicamente la cuenta que define las cifras fiscales. Vamos a ver ahora qué se piensa de la inflación, ¿no? Otro de los temas claves de la economía argentina en los últimos años. Ahí usted tiene los números que introduce el acuerdo, una inflación que se ve reduciendo muy de a poco, si se cumplen estos números, reitero, entre 38 y 48% este año, 34 a 42% el 2023, para bajar del 30%, o por lo menos intentarlo, recién para el año 2024. Y por último, el tema crecimiento económico. La idea es que la Argentina crezca, este es uno de los pasos claves para poder pagar la deuda. 2022 entre 3,5 y 4,5 crecería el PBI en el país, para llegar en el 2024 reduciéndose ligeramente esa pauta de crecimiento a un rango de entre el 2,5 y el 3% para el PBI. Le reitero, acuerdo que introduce muchos números que va a haber que ir revisando. Esto de hecho lo va a hacer la misión del fondo en su momento con técnicos del equipo económico de la Argentina. Así que bueno, en principio lo que se llegó es una solución que era, le diría, ineludible. La Argentina no podía de ninguna manera pagar en tiempo y forma sus compromisos, unos 18.000 millones de dólares este año, 19.000 millones el año próximo, hablamos de dólares por supuesto, con un stock de reservas que aproximadamente justo rondan esos 37.000 millones de dólares que había que pagar entre este año y el próximo. Así que se llegó a una solución natural que habrá que ir revisando, lo reitero, para ver si efectivamente el acuerdo se puede cumplir. Pero vamos a cambiar de tema, por supuesto, después de la primera pausa aquí en Mercados y Empresas. Enseguida vamos a estar hablando del dato clave para la economía marplatense, lo que ha dejado la temporada de verano, y para esto tenemos varios testimonios de empresarios vinculados con el sector turismo que queremos compartir en la próxima hora. Así que primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos de la temporada de verano en Colombia.
seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. El gran astillero argentino es marplatense. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Bien, y comenzamos entonces a hablar de lo que ha sido la temporada de verano en Mar del Plata, que uno asume que ha sido positiva en función de la cantidad de viajeros que han llegado a la ciudad y también de la gente que ha circulado por distintas zonas de Mar del Plata. Además hay cifras concretas que dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en estos días que avalan esta idea de que hemos tenido una buena temporada de verano. Pero en principio comenzamos a compartir algunos testimonios. En primer lugar, Eduardo Palena, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Te diría que el balance de este verano fue positivo. Tuvimos un muy buen enero. En febrero, como todos los años, siempre es un poquito más flojo, baja los días de semana y aumenta mucho los fines de semana, pero en definitiva, si vos mirás desde el 1 de enero al 28 de febrero, yo te diría que fue bueno. No fue para nada el verano que se auspiciaba, que iba a explotar la ciudad. Yo te diría que fue un muy buen verano, idéntico a lo que teníamos pre-pandemia. Se habló tanto de la temporada, del éxito que iba a tener, que iba a ser despampanante, que cuando uno empieza justamente la temporada es difícil, ¿no?, equiparar esa expectativa tan grande que se generó. Yo no tenía tantas expectativas. Siempre la gente, especialmente la parte política, potencia esa forma de vender el destino. Es decir, lo que teníamos a favor, que eso realmente ayudó mucho, fue el previaje. El previaje realmente lo que hizo, anticipó mucho la venta. Nosotros tuvimos una venta muy importante durante los meses de noviembre y diciembre para utilizar durante el año 2022, especialmente en verano. Pero eso no quiere decir que creció la ocupación. Pero te repito, si no nos podemos quejar, fue buena, y más teniendo en cuenta que veníamos de 2 años muy duros. Ha servido mucho como para que la gente trate de equilibrar sus finanzas, empezó a pagar sus deudas. La gente en pandemia ha tomado mucho crédito, ha quedado con mucha deuda, entonces de a poquito se va a ir acomodando. Obviamente no creo que estén en cero, pero da fuerza como para seguir trabajando. Eduardo, durante el año hemos visto prácticamente todos los hoteles cerrados, de a poco algunos podían ir abriendo, no se sabía qué iba a pasar con la totalidad de los hoteles en temporada. ¿Cómo los encontró finalmente? No, se fueron abriendo de a poco. Hemos llegado a un momento que de las 50.000 camas que tenía la ciudad, teníamos 14.000, realmente era un desastre. Y de a poquito fue creciendo y la gente se animó mucho cuando a partir de, te diría, la segunda quincena de noviembre veía que la gente empezó a venir a la ciudad los fines de semana. Nosotros desde la asociación insistimos para que traten de hacer un esfuerzo a abrir, porque iba a haber movimiento, iba a servirle a la ciudad y también iba a servir a los establecimientos que necesitaban hacer caja. Y de a poquito fue abriendo, y te diría que en verano estuvo abierto casi todos los establecimientos. Puede haber alguno, pero especialmente algún hotel de categoría muy baja que realmente no aguantó un periodo tan duro.
cómo fue en la previa a la temporada cuando justo se da el brote de la variante Omicron, que no se sabía si la situación nuevamente iba a ser compleja. ¿Esto complicó las reservas que decías que con anticipación se habían podido conseguir o se pudo sortear rápidamente? Te diría que no fue tan complicado en reservas. Si se caían algunas, no muy importantes, pero caían otras a favor, entonces te diría que se equilibró. Lo que fue muy duro, el tema personal. Tuvimos caídas muy grandes con personal enfermo, fue muy difícil manejar el hotel con poca gente que hizo mucho esfuerzo, tanto los empleados como los propietarios, trabajando más horas, poniendo el pecho, tomando gente extra, y bueno, y realmente los primeros 15 días, te decía, fueron muy duros, pero por supuesto se pudo cambiar, y bueno, después de la segunda quincena empezó a mejorar, a haber cada vez menos contagios, y febrero fue muy tranquilo. ¿Qué sucedió con el comienzo de las clases en Cava, que fue de forma anticipada a lo que sucedió en el resto de la provincia? Siempre afecta cuando es un sector de familias que se retira antes, pero bueno, también tenemos que entender que fue una situación muy dura, es decir, no podemos pretender todo a favor del turismo, también la educación es muy importante, así que lo tomamos como tiene que ser y trabajamos para tratar de conseguir otros nichos que no sean familias, sino gente que no tiene chicos de edad escolar, como para tratar de cubrir los agujeros que nos enseñan estas caídas de reservas. Y decíamos que en la semana la Confederación Argentina de Mediana Empresa dio a conocer algunas cifras acerca de lo que ha sido la temporada de verano. Y en primer lugar vamos a ver los números que dio CAME para todo el país. Usted comienza ya a ver estos números en pantalla. Hablamos de 32.300.000 viajeros. Esto es un incremento del 2,4% contra el año 2020, es decir, el año previo a la pandemia de COVID. Claro, contra 2021 tiene poco sentido comparar estas cifras. La estadía media se estiró, esto es un dato interesante, a 4.6 días, creció un 10%, siempre en relación a 2020, y el gasto agregado de los viajeros ascendió a 584.600 millones de pesos, con un incremento contra el 2020 de un 20%. Reitero que estos son números para todo el país. En un rato vamos a ver algunas cifras que tienen que ver estrictamente con Mar del Plata. Las claves, según CAME, de lo que ha sido este éxito de la temporada de verano: el programa Previaje, que obviamente ha incentivado mucho el gasto en viajes por el país, y lo que tiene que ver con distintos elementos que han limitado y mucho la posibilidad de viajar al exterior, como el tipo de cambio alto y la incertidumbre vinculada con la pandemia de COVID. Tenemos un segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Eduardo Palena. Allí conversaron sobre lo que se está trabajando aquí en la ciudad de Mar del Plata para continuar generando ingresos para el sector turístico durante la temporada. Mirá, nosotros hace tiempo que estamos trabajando, tanto el sector privado como el público, para que Mar del Plata sea un destino de todo el año. Es decir, los fines de semana generalmente no son malos. Tenemos la suerte de tener un público que en invierno generalmente es de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, donde tenemos gente muy cerca. Mar del Plata es una ciudad que tiene realmente todo, porque tiene directamente una gastronomía excelente, muy buenos hoteles, muy buenos paseos, buenos comercios. Entonces el porteño realmente valora mucho la salida del fin de semana, así que yo creo que va a ser aceptable. Pero obviamente tenemos que trabajar para proponer otras cosas. Podemos tener eventos deportivos, eventos culturales, tenemos que trabajar para que la ciudad siempre tenga algo para que sea atraída por el turista. ¿Y hay recepción por parte del municipio a este proyecto? Sí, hay mucha, estamos haciendo un trabajo muy interesante, tenemos algo a favor. Nosotros tenemos un fondo de promoción que estaba muy devaluado, recibimos muy poca plata. Bueno, a partir de este año vamos a recibir la mitad de lo que se recauda en el fondo de promoción, van a ser creo que un monto de 100 y pico de millones de pesos, que realmente es un monto alto, y el año que viene va a ser el total de la recaudación, que te recuerdo que es el 10% de la recaudación, que es un plus que nosotros lo ponemos en forma voluntaria, un 10% sobre la tasa de seguridad y higiene. Yo creo que con eso va a ser muy importante. Como siempre decimos, nosotros no competimos con ciudades, sino competimos con provincias y a veces hasta con países. Entonces tenemos que tener una promoción acorde a lo que es la ciudad. Esto era un reclamo histórico que obviamente continúa para intentar que se siga aumentando el porcentaje que va finalmente a la promoción, pero imagino que va a cambiar la visibilidad que tiene Mar del Plata para el país y para el resto del mundo.
entendemos teniendo fondos que va a ser mucho más importante. Este mismo verano tuvimos mucha presencia en los medios, es decir, uno veía en televisión que estábamos continuamente ofreciendo una Mar del Plata distinta, es decir, nos ha sorprendido la forma de trabajar de la ciudad, tuvimos mucho público joven, cosa que no se daba hace muchos años, eso es muy interesante porque es algo que realmente suma para la ciudad, ¿no? ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua. O utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Bien, y continuamos hablando de lo que ha sido la temporada de verano, ahora con números de la ciudad de Mar del Plata, siempre a partir de lo que ha sido el informe que publicó en la semana la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y hablamos de 2,5 millones de arribos a la ciudad de Mar del Plata, la ciudad más elegida de la costa atlántica, 60.000 millones de pesos los ingresos totales. Esto representa aproximadamente un 8% de los viajeros que se desplazaron por todo el país y entre el 10 y el 12% de los ingresos generados por turismo en la Argentina. Pero seguimos compartiendo testimonios de marplatenses acerca de lo que ha sido la temporada de verano en la ciudad. Ahora el turno de escuchar a Hernán Escrojal, que pertenece también a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, pero es representante del sector gastronómico. Y sin duda fue nuevamente una temporada típica, una temporada para la cual estábamos preparados y esperábamos que iba a ser una temporada récord, sin dudas. Las expectativas eran de un lleno total por todo lo que se había generado en el mes de octubre y noviembre. Las reservas que habían a través del previaje en la hotelería hacían presagiar una gran temporada, que eso se ve de alguna manera trunco en los últimos días de diciembre, cuando estalla la ola de Omicron, y vemos afectada la temporada durante los primeros 15 días de enero fundamentalmente, con un retraso en la llegada de turistas y cancelaciones. Y esto se empieza a revertir lentamente a partir de la segunda quincena de enero. Y recién en el mes de febrero, cuando el público mayor se anima nuevamente a salir y se genera la vacunación masiva de segunda y tercera dosis, hace que se recupere el público un poco más grande, la gente vuelve a los aforos internos de los comercios y también ayuda mucho la vuelta del teatro, que empieza a trabajar con un mejor promedio en el mes de febrero. Eso hace que la temporada pase a ser te diría casi una muy buena temporada,
con las salvedades que estamos hablando de los primeros 15 días de enero y de la última semana de febrero, con el comienzo de Cava en las clases, se resiente el trabajo aproximadamente en un 20% y tenemos un cierre de carnaval muy fuerte en los últimos 4 días o en los primeros 2 días de marzo y los últimos 2 de febrero. Si uno analiza la temporada en una especie de gráfico, hay como sube y bajas, depende del momento, ¿no? Una ola de calor que complicó el sector, luego llegada de jóvenes, luego cambió el público a gente mayor, luego las clases, luego carnaval, es una montaña rusa. Sí, es así, uno debe analizarla igual en su amplitud del mes de diciembre a fines de marzo. Todavía tenemos que ver cómo termina marzo, pero realmente veníamos de 2 años sin trabajo, con las dificultades que tenía el sector, muchas veces pensando mucha gente pensando en tirar la toalla y realmente tener una temporada donde volvés a trabajar, donde se neutraliza un poco el virus, hace poner al sector de pie y eso genera nuevamente ilusión, esperanza, ganas de seguir apostando. Y realmente es una temporada en la cual con esas oscilaciones igualmente terminamos redondeándola como una muy buena, te diría como una muy buena temporada agarradita ahí nomás. Analizando, decías, hay que ver marzo. ¿Cómo sigue ahora el calendario? ¿Qué es lo que espera el gastronómico de aquí en adelante? Mirá, ahora lo que nosotros veníamos hablando hoy con distintos actores también de la parte productiva de la ciudad es ver cómo Mar del Plata se ocupa de recuperar al público de la tercera edad, que durante lo que era la prepandemia, el mes de marzo era histórico tener un mes de marzo con mucha gente mayor visitando. Eso, por lo que estamos viendo, hay algunos micros que están haciendo ese turismo de cercanía o gente que viene del interior, se está recuperando. O sea, estimo que no va a ser un marzo prepandemia con respecto a la gente de la mayor edad, pero sí creo que los fines de semana con público también de la provincia, de Cava y del interior, vamos a tener un marzo con fines de semana relativamente fuertes. Un aspecto muy interesante y atractivo del negocio gastronómico que se disparó con la pandemia y que se ha continuado disfrutando tanto por marplatenses como turistas durante la última temporada de verano tiene que ver con lo que son los decks, ¿no? Esas ubicaciones fuera de los tradicionales establecimientos gastronómicos que permiten obviamente ampliar la capacidad del local como para adecuarla a lo que eran en su momento los problemas vinculados con los aforos que obligaba a establecer el momento más crítico de la pandemia. Bueno, sobre este tema de los decks se viene trabajando conjuntamente entre el sector gastronómico y el municipio para sostenerlos fuera incluso de lo que ha sido la etapa más dura del COVID, pero claro, aparecen cuestiones económicas y regulatorias que hay que afinar. Sobre este tema, Hernán Escroja nos comentaba lo siguiente. Bueno, eso es un tema que es bastante amplio para tratar, pero sin dudas hay que abordarlo, ya que esto fue una medida que se tomó por el mes de octubre del año pasado, donde veíamos que los aforos en los interiores de los locales era muy difícil poder, que primero que la gente por un tema de falta de confianza no entraba en la necesidad que uno tenía para poder trabajar, y otra realidad era que el virus realmente impactaba en toda la población. Surge los DEC como una muy buena medida en la interacción entre el privado y el Estado municipal, donde después de diversas reuniones podemos sacar este proyecto adelante, que nos agarra muy cerca de la temporada y realmente la prioridad es recuperar el trabajo. No se pudieron por ahí hacer los trabajos pormenorizados de lo que sería la parte digamos reglamentaria, cómo reglamentar de acuerdo a los anchos de las calles, si pasaban o no micros, había diversos formatos, o si estabas enfrente a un hospital o a un colegio. Eso hace que de entrada se arranque tímidamente con los DEC y que esto pasa a ser un fenómeno masivo donde se involucran, además de la gastronomía, almacenes o heladerías malinterpretan la posibilidad de poner un DEC, y eso hace que se desordene un poco lo que tiene que ver con el tránsito fundamentalmente y alguna cierta incomodidad en lugares determinados.
Eso se está trabajando, se está tratando de revertir, de ordenarlo, de tener una ordenanza que tenga claro cómo van a ser las condiciones sine qua non para cualquiera que quiera establecer un DEC. Y con respecto al tema de los costos, había una voluntad del municipio. El año pasado se había hablado en lo que son las charlas entre el sector privado y municipio de que los DEC este año no se iban a cobrar, y eso abarcaba, en algún punto estaba medio difuso lo que era lo que va dentro del DEC, por ejemplo las mesas y sillas. Mesas y sillas se cobró esta temporada en el DEC, y ahora está la parte del DEC, de la estructura en sí, que depende más de lo que es el área de tránsito y movilidad urbana, y eso hoy está en una discusión si durante este año se va a cobrar o no. Está en tratamiento en el Consejo. Nosotros entendemos que el sector no está recuperado, que la amenaza del virus sigue estando y que este año sería imperioso que este costo no se cargara, además de todos los costos que ya se fueron cargando durante esta temporada. El gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Sentite como en casa, sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236 34 33 32. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos: 2236 34 33 32. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, Comunidad y Energía. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina.